Buenas, a continuación vamos a analizar el apartado 5 de la ficha de información social, conocido como actividad económica para todas aquellas personas de 5 años o más. A continuación conoceremos las 14 variables que conforman el apartado 5 de la ficha de información social. Tenemos de la variable 48, condición de actividad, a la variable 53.3, otros ingresos mensuales por aportes a terceros y remesas. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Tenemos la variable 48, condición de la actividad, definida en 9 categorías. Es importante identificar y señalar dentro de la ficha de información social aquellas actividades que predominan. Es decir, si una persona se encuentra realizando 2 actividades, hay que señalar la actividad que le genera mayor ingresos y que es permanente. Un ejemplo, si tenemos a una miscelánea que trabaja en un liceo las 8 horas diarias, recibe un ingreso mensual, pero además por las noches se dedica a cuidar carros, vamos a registrar aquella actividad que es permanente y que mes por mes está recibiendo un ingreso fijo, es decir, misceláneo. ¿Cómo lo iríamos a registrar? Bueno, señalamos la categoría número 1, permanente. Ahora bien, tenemos las siguientes categorías. La 2, refiriéndonos a ocasional, que puede ser aquella persona que se dedique a realizar labores del hogar siempre y cuando no sean fijas o no estén definidas mensualmente. Estacional, refiriéndonos a aquellas personas que pueden dedicarse a alguna actividad agropecuaria o agrícola por un cierto tiempo del año. Desempleado, aquella persona que en el momento de la aplicación de la ficha no tiene o no presenta ningún empleo. Las 5, oficios del hogar, refiriéndonos a aquellas personas que viven en el hogar y que se dedican a hacer actividades cotidianas del hogar y no reciben ninguna remuneración de ello. 6, estudiante, aquella persona que se dedica exclusivamente a estudiar. 7, pensionado o pensionada, es decir, ya no se encuentra dentro de la población económicamente activa, pero también esta persona puede estar realizando alguna otra actividad. Sin embargo, se va a priorizar su condición de pensionado porque recibe por mes un monto fijo. 8, rentista, es aquella persona que se dedica a alquilar cuartos, a alquilar carros y que su condición cotidiana es ser rentista. 9, otros. Tenemos ahora la variable 48.1, refiriéndonos a la situación de ocupado o ocupada. Solamente aplica para los ítems 1, 2 y 3 de la pregunta 48. Esta pregunta está definida por 2 categorías, 1, tiempo completo y 2, tiempo parcial. Refiriéndonos a tiempo completo, aquella persona que trabaja más de las 40 horas, o tiempo parcial que trabaja menos de las 40 horas. Ahora bien, si en la variable 48, condición de la actividad, identificamos la categoría de desempleo, es importante identificar en la variable 48.2 el tiempo de desempleado que ha estado esa persona. Tenemos 5 categorías. 1, menos de un mes. 2, de 1 a menos de 2 meses. 3, de 2 a menos de 4 meses, 4, de 4 meses a menos de un año y 5, de un año o más. Seguido debemos de identificar la ocupación a la cual la persona se dedica, siempre y cuando en la variable 48 se haya registrado los ítems 1, 2, 3 y 4. Además, es importante que se describa ampliamente la ocupación a la cual la persona se dedica. Tenemos la variable 50, categoría ocupacional. Esta se selecciona o se identifica siempre y cuando en la variable 48 se haya señalado los ítems 1, 2 y 3. Esta variable está definida en 6 categorías. 1, trabajador no remunerado.
2 asalariado del sector público, 3 asalariado del sector privado, 4 empleado doméstico, 5 cuenta propia o 6 patrono. Ahora bien, vamos a identificar la variable 50.1, incumplimiento de derechos laborales, pero que va asociado con la pregunta 50, categoría ocupacional. Si en la pregunta 50, categoría ocupacional, hemos señalado cuenta propia o asalariado del sector público, es importante identificar las variables 50.1, incumplimiento de derechos laborales. Si una persona trabaja en una tienda e indica que recibe por mes un salario de 100,000 colones y para esa persona se le está incumpliendo sus derechos laborales, debe de registrar las siguientes categorías: 1, salario mínimo; 2 o más de otros derechos sin incluir el salario mínimo, o salario mínimo y 2 o más de otros derechos. En este caso estamos indicando que la persona se le está incumpliendo el salario mínimo. Ahora bien, si tenemos a una persona que dentro de su categoría ocupacional se definió como cuenta propia, es decir, puede tener un negocio propio, es importante identificar la informabilidad a partir de 2 categorías, sí o no. Es decir, si ese negocio cuenta con una contabilidad formal o no cuenta con una contabilidad formal. Si cuenta con contabilidad formal, se registra en la categoría 1. Si no cuenta con una actividad informal, se registra la categoría 2. Ahora tenemos la variable 50.3, informalidad, para saber si el negocio está inscrito a alguna instancia pública. En este caso, si el negocio de esa persona que se ha definido o que realiza una actividad como cuenta propia, se debe de señalar si está inscrita a alguna instancia del Estado, como por ejemplo Merlink o CompraRed. Si la persona indica que no tiene registrado el negocio en alguna instancia del Estado, se registra con un 2. Continuando con la sección de la actividad económica, vamos a ver en este video cómo se deben de registrar los ingresos que perciben las diferentes familias. Es muy importante hacer un registro adecuado de todos los ingresos que se reciben en las familias que conforman la vivienda. El ingreso mensual por salario, como su nombre lo dice, es un registro que se le va a aportar a todos los asalariados en la casilla que le corresponda a cada persona. Es decir, si tenemos un empleado público que trabaja, por ejemplo, en una institución, en la municipalidad, por ejemplo, y tiene un salario de 350,000 colones, vamos a registrar el salario neto, es decir, sin las cargas sociales. Cuando nos encontramos una familia que recibe, o una persona que recibe ingresos por cuenta propia o patrono, vamos a hacer una reducción de aquellos gastos que tiene, que son los insumos para hacer la producción. Por ejemplo, si hay una señora que produce empanadas, tenemos que decirle cuál va a ser la utilidad que le queda para poder registrarlo acá. Es decir, hay que hacerle un rebajo de aquellos gastos, por ejemplo, en masa, en electricidad, entre otros elementos que utilice la señora para hacer sus empanadas. Cuando hablamos de otros ingresos mensuales por pensiones, esto aplica solamente para aquellas personas que hemos registrado en la variable 48 como pensionado. Se le va a asignar aquí de acuerdo al monto que recibe en su pensión. También tenemos otros ingresos mensuales que corresponden a transferencias monetarias estatales. Esas transferencias pueden ser recibidas, digamos, por CONAPAN, CONAPDIS, FONAVE, etc. Es importante tener presente que debe haber una continuidad en la recepción de ese ingreso de más o menos unos 10 meses. A partir de esos 10 meses vamos a consignar qué tipo de transferencia va a ser y cuál es la fuente. Aquí ponemos en la variable 53.2 el monto que se recibe por mes y en la variable 53.2.1 vamos a poner la fuente
de esos ingresos. Luego tenemos otros ingresos mensuales por aportes de terceros, remesas y demás. Aquí podemos poner, por ejemplo, cuando una persona recibe una pensión o un aporte del papá del menor, se le asigna generalmente a la mamá de ese menor, entonces ese se va a ingresar acá. O por ejemplo, si la señora, digamos que tiene ingresos o remesas del exterior, por ejemplo, que el esposo se fue a vivir a los Estados Unidos y le envía dinero, entonces ese dinero lo vamos a registrar acá. Es muy importante considerar en hacer un buen sondeo de cómo se debe de recopilar toda esta información, porque por lo general las personas pueden olvidar algunos de estos ingresos que reciben. Es importante hacer hincapié en que las pensiones que reciben las mamás por sus hijos se le asignan a la mamá, y aquellas ayudas o transferencias monetarias, por ejemplo becas de la municipalidad o de FONAVE, se le asignan al estudiante. Espero que este video sea de utilidad y le agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.